Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Nirvana Riches, y por mi canal de YouTube en el Con de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por este nuevo día que me permite nuevamente compartir con ustedes la palabra de verdad, de vida, de salvación, de gracia, de poder, de amor, que es el Evangelio del Reino de los Cielos. Le doy gracias a esto, le doy gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús y pidiéndole y rogándole que me ayude Él en mis debilidades, que me ayude Él en mis fragilidad para yo poder predicar un evangelio de tanto poder, de tanta verdad y de tanta justicia, para yo poder predicar el evangelio del reino de los cielos, porque yo sé que en mis propias capacidades no puedo. Por eso le pido a Dios que me asista con su Espíritu Santo en esta hora, para que todo lo que salga de mi boca sea acorde a su voluntad y para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo al Dios de Israel, al Dios santo de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, a mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra de hoy. Continuamos con la carta a los Corintios. Vamos a estar hoy en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 11. Pero este capítulo sí es largo, así que vamos a estar, creo yo que como 3 o 4 días con este capítulo, porque tiene bastante versículos, ¿verdad? Entonces, bueno, recordando un poco lo que venimos viendo, acabamos de ver cómo Pablo amonesta a los hermanos a los hermanos de la iglesia de los Corintios por el poco juicio, porque no pueden juzgar las cosas de este mundo, porque no hay entre ellos ningún sabio que juzgue las cosas, sino que cuando ellos tienen algún pleito o cuando ellos tienen alguna discusión por algún tema X, ellos se tienen que ir a los jueces del mundo. Y Pablo le dice: pero es que no hay entre ustedes ni siquiera uno sabio que pueda juzgar esta cosa. O sea, es increíble que en el pueblo de Dios no haya nadie sabio que juzgue ciertas cosas que pasan en la iglesia, hermano. Porque ese dicho que algunos cristianos usan de que no se puede juzgar, bueno, suena muy bonito y muy cristiano, pero la verdad verdadera es que sí debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia. Debemos juzgar a aquel hermano que está en fornicación, para que, por ejemplo, para que ese hermano se arrepienta y no contamine el cuerpo de Cristo. Y Pablo llega al extremo de expulsar a un hombre que estaba en adulterio con su madrastra. Él dice: el tal se ha dado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces los cristianos debemos juzgar lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Si hay un hermanito, tenga el título que tenga el ministerio que tenga, que está cayendo en un pecado, y ese pecado es grave y puede contaminar a la iglesia, debemos ser diligentes y señalar el pecado del hermano y corregirlo en amor, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. Por eso es que Pablo dice: no expulse al hermano de la iglesia, entrégueselo a Satanás, para que su cuerpo sea destruido y su alma sea
salvada. Y es por este hecho de que un poco de levadura corrompe toda la masa. Yo se los expliqué, cuando ustedes ponen una manzana podrida entre 20 manzanas buenas, resulta que las manzanas que están buenas no restauran la podrida, no, las podridas echan a corromper la que está buena. Y yo les dije que la santidad no se pega, la corrupción sí se pega. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces, porque vemos a un hermano muy espiritual y que tiene cierto ministerio en la iglesia y vemos que está haciendo algo malo, no nos atrevemos a llamarle la atención a ese hermano. Pero tenemos el ejemplo de Pablo, que Pablo no estando presente en la iglesia de los Corintios, él juzgó a ese hermano. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco lo que venimos viendo. Eso es un poco lo que venimos viendo, hermano. Y Pablo termina diciendo que bueno, que no es rey ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los mentirosos, ni los maldicientes. Nadie que practica estas cosas era el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas vienen de la carne, todas estas cosas vienen del pecado que hay en nuestros corazones. Y la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Este cuerpo pecador no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es necesario, antes que nosotros entremos allá, que nuestro Señor, que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para entrar en el reino de Dios. Con este cuerpo que tenemos ahora no podemos entrar porque en él habita el pecado. Amén. Sin embargo, Pablo lo que le está diciendo es que bueno, antes de Cristo ustedes había algunos fornicarios, algunos idólatras, pero ahora ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo, justificados por la justicia de Cristo, santificados por el Espíritu de Dios, todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes antes eran borrachos, adúlteros, fornicarios, antes esa era su vida pasada. Mas ahora que están en Cristo, no, ahora ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo, justificados, santificados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que se dijo el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Perdón, hermano, dije que iba a hablar de 1 Corintios 7, pero me equivoqué. Me salté unos pocos de versículos. Voy a hablar de 1 Corintios 6, del 12 al 20. Un error, me había saltado unos versículos que me faltaban del capítulo 6. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 12 al 20. ¿Amén? Okay. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como la otra, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitadles pues los miembros de Cristo y los echaré y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice,
los dos serán una sola carne, pero que se une al Señor, un solo espíritu con el Señor es un espíritu con Él, que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar en nombre del Señor. Okay. Recordemos el problema que se estaba gestando. El problema que se estaba gestando en la iglesia de los Corintios, o mejor dicho, uno de los problemas, porque habían varios, era que un hombre, un hermano, estaba teniendo relaciones ilícitas con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Pablo, ¿qué le dice sobre el hermano? Bueno, sacarlo de la iglesia, echarlo fuera, para que el diablo destruya su cuerpo al fin de que él sea salvo, al fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Entonces, después Pablo les explica a ellos que ellos pueden y deben juzgar las cosas que pasan dentro de la iglesia, que no se pueden hacer la vista gorda porque el hermanito me cae bien, o porque el hermanito es anciano, o porque el hermanito es pastor. No se puede hacer la vista gorda con la excusa de que no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque dice la escritura que si vamos al hermano no van a jugar a nosotros. Entonces, esas son excusas tontas para no hacer lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer en caso de que uno vea que un hermano está pecando gravemente, o que un hermano está pecando, llamémoslo levemente, pero puede llegar a ser peor si no lo corregimos a tiempo. Entonces lo que debemos hacer es juzgar a esa persona. Es corregir a esa persona, es llamarle la atención a esa persona para que esa persona se corrija. Fíjense cómo llegó hasta el punto que lo llevó Pablo, de expulsarlo de la iglesia. Porque Pablo no quería que ese hermanito que estaba cometiendo ese pecado tan grave, que Pablo dice que ni siquiera en los gentiles se escucha ese tipo de acciones. Pablo lo que quería era que la iglesia no se le corrompiera. Entonces por eso Pablo lo manda a expulsar. Es como cuando Dios en el Antiguo Testamento dice no. Es como cuando Dios dice que en el Antiguo Testamento que si una mujer adultera la tienen que apedrear. Un ejemplo. ¿Por qué Dios era tan radical en el Antiguo Testamento? Porque Dios no quería que su pueblo, el pueblo que él había escogido, que él había creado, se contaminara y fuera igual que los demás pueblos. Entonces para que, como en ese tiempo no estaba Cristo, ¿verdad? No había sido el mismo encarnado, para que el cuerpo no se corrompiera, ¿verdad? Él cortaba de raíz al pecador. Eso era lo que hacía Dios. Es como cuando alguien tiene azúcar, que sufre de azúcar, ¿verdad? Y la pierna se le pone negra. ¿Qué hacen los doctores? Le cortan la pierna para que esa corrupción no suba a todo el cuerpo, no infecte a todo el cuerpo y termine matando a la persona. Eso es lo que Pablo hizo. Bueno, no, saque a este de aquí antes que corrompa toda la iglesia. Sáquenlo, que el diablo le destruya el cuerpo, que el diablo lo enferme, que el diablo lo mate, para que Dios lo
pero su espíritu no se va a perder porque él es salvo. Para hacer un poco de texto. Porque eso es lo que dice. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Comienza el versículo 12 diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Fíjense bien. Le era lícito a ese hombre acostarse con la madrastra, con la esposa del padre. O sea, él podía hacerlo. Claro que sí podía, él podía hacerlo. O sea, le era lícito. Obviamente le era lícito. O sea, él podía hacerlo. Al igual que un cristiano puede tomar alcohol, al igual que un cristiano puede ir a una discoteca. Le es lícito a un cristiano. Dios permite a un cristiano que vaya a una discoteca. Sí, Dios permite a un cristiano que vaya a una discoteca. La cuestión es si le conviene al cristiano ir a la discoteca. Y la cuestión es si le convenía a este hermanito estar con la mujer de él. Estar con la mujer de su padre. Estar en fornicación y que todo el mundo lo supiera de paso. Entonces, esa es la cuestión. Fíjense que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Después dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjense bien: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Si ustedes me preguntan: hermano, ¿un cristiano puede beber? Yo le digo que sí. Un cristiano puede beber. ¿Es lícito que un cristiano beba? Sí. ¿Pero le conviene a un cristiano emborracharse? No. Hermano, ¿es lícito que un cristiano puede ir a una discoteca? Sí, se puede. ¿Pero le conviene ir? No, porque lo que va a escuchar ahí, tanto las conversaciones que va a escuchar ahí como las músicas que va a escuchar ahí, perdón, puede ser usada para llevarlo a pecar. Lo puede influenciar para que él peque. Entonces, ¿el cristiano puede ir? Sí, ¿cómo no puede ir? Cristiano, nosotros los cristianos somos libres en Cristo. Nosotros no tenemos ningún tipo de atadura. Pero nos conviene todas las cosas. Ahí es donde tenemos que meditar. Y por eso dice: todo me es lícito hacer, pero de nada me dejaré dominar. Es decir, yo puedo ir a una discoteca. Un ejemplo. Pero, bueno, ese ejemplo ya es un poco extremo. Porque si uno va por una discoteca, obviamente, hermano, terminaría bailando música mundana. Eso es casi seguro. Pero es lo que le quiero decir. ¿Le conviene? ¿No le conviene? Porque al estar en un ambiente así, obviamente, se va a dejar dominar por eso que le está escuchando, por eso que le está oyendo, y va a terminar bailando música mundana como baila cualquier mundano, ¿no? Entonces, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, yo no me tengo que dejar dominar por mis pasiones y deseos. Yo no tengo que dejarme dominar por lo que yo quiero. Yo no tengo que dejarme dominar por mis emociones. Yo no tengo que dejarme dominar ni por lo que ven y escuchan y tocan mis sentidos. Yo no me tengo que dejar dominar por estos 5 sentidos que yo tengo. Yo no me tengo que dejar dominar por la carne. ¿Que me es lícito beber? Sí, me es lícito. O sea, no hay un versículo que le prohíba a un cristiano beber. Hay versículos que le prohíben emborracharse. No hay un versículo a un cristiano que le prohíba escuchar música mundana. Pero sabemos que la verdadera música es la que alaba a Dios. O la música que nos edifica es la que habla de Dios. Entonces, hay que tener esa madurez y sobriedad.
para saber cómo manejarse en diferentes situaciones. Todo me es lícito hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy libre en Cristo, pero eso no significa que todo lo que ve en mis ojos, que todo lo que toque en mis manos, que todo lo que yo sienta con este cuerpo me va a hacer un bien, y que yo me tengo que dejar dominar por mis emociones y mis sentimientos y mis pasiones. Eso no es lo que tengo que hacer, sino que la Biblia dice que, pero no de todo me dejaré, pero yo por nada me dejaré dominar, amén. Por nada que yo que tenga que ver con esta carne, con mis emociones, con mis 5 sentidos, yo me tengo que dejar dominar, amén. Entonces, ese es el meollo del asunto, como que dice, no, que un cristiano no puede beber. Bueno, la Biblia no dice que un cristiano no puede beber. Lo que la Biblia dice es que no puede emborracharse. Entonces, a un cristiano le es lícito beberse una copita de vino, sí. De hecho, Pablo le mandó a Timoteo a que bebiera vino por sus frecuentes molestias en el estómago, parafraseando el texto, como algo medicinal, por decirlo así. Y Timoteo no pecó, ni Pablo hizo que Timoteo pecara a recomendarle vino. ¿Le era lícito a Timoteo beber vino? Sí, porque Pablo se lo recomendó. Lo que no le era lícito a Timoteo, o lo que no debía hacer Timoteo, porque si le era lícito, era agarrar la botella de vino y pegársela a pecho y emborracharse. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo por nada me tengo que dejar dominar. Yo no me tengo que dejar dominar por lo que ven mis ojos, por lo que escuchan mis oídos, o por lo que siente mi carne. ¿Amén? Le da lícito al hijo de ese hombre acostarse con su mujer, o sea, con la mujer del padre. Podía, sí podía. Aunque es pecado, él está en su libertad de poder. O sea, no es que Dios le va a poner una pistola en la cabeza, no te consigo con... O sea, él puede, pero no le conviene. Ahí está el detalle. Ahí está lo que tenemos que examinar. Yo puedo hacer esto, pero me conviene, me hace bien, me edifica, me lleva a Dios, o me aparta de Dios, o me destruye. Eso es lo que el cristiano tiene que examinar a la hora de hacer las cosas. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Aquí dice, fíjense bien, en otra traducción, dice, la comida es para el cuerpo y el cuerpo es para la comida. O sea, la comida es para el cuerpo, la comida es para el estómago, ¿verdad? Y el estómago es para la comida. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. O sea, si este cuerpo de carnal tendrá con el que palpamos, con el que comemos, con el que hablamos, este cuerpo lo va a destruir. O sea, este cuerpo lo va a destruir Dios. O sea, este cuerpo va a dejar de ser, este cuerpo va a dejar de funcionar. Los alimentos son para el estómago, o sea, cumplen la función de alimentar nuestro organismo. Y el cuerpo está diseñado por Dios para que reciba el alimento en el estómago. Pero tanto el estómago como el alimento, Dios lo va a destruir. Este cuerpo va a dejar de ser. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Y después dice, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Fíjense bien, aunque este cuerpo es temporal, aunque este estómago, aunque este pecho, aunque esta mente es temporal y va a ser destruida por Dios, porque este cuerpo
tiene que volver al polvo de donde Dios lo sacó, ¿verdad? Mientras yo viva debajo del sol, mientras yo viva en la tierra de los vivientes, mientras Dios me dé hálito de vida, este cuerpo no debe ser usado para fornicación, no debe ser usado para robar, no debe ser usado para adulterar, no debe ser usado para estafar, no debe ser usado con motivos meramente carnales, sino que este cuerpo es para que Dios habite en él. Amén. Este cuerpo es para ser templo y morada del Espíritu Santo. O sea, para eso, ese fue el objetivo de Dios a crear el cuerpo humano. Que Él lo pudiera habitar. El objetivo de Dios a crear el cuerpo humano es que tuviéramos un cuerpo con el cual pudiéramos comunicarnos con Dios, con el cual pudiéramos relacionarnos con Dios, con el cual pudiéramos entender a Dios. Ese es el objetivo de este cuerpo humano. Este cuerpo humano fue creado para la gloria de Dios, aunque este cuerpo recibe alimentos, ¿verdad? Aunque nosotros comemos con este cuerpo y nos alimentamos con él, aunque este cuerpo puede hacer mil cosas, Dios quiere que tengamos claro que todas las cosas que hacemos con este cuerpo son secundarias, son terciarias, no son el objetivo principal de este cuerpo. El objetivo principal por el cual Dios creó a este cuerpo es que Él habite en mí, es que yo le conozca a Él, es que por medio de este cuerpo imperfecto y débil yo me pueda relacionar con Él. Esa es la idea de Dios aquí. Aunque con este cuerpo ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, vamos a parafrasear un poco el texto. Aunque ustedes puedan hacer lo que ustedes quieran con este cuerpo, aunque este cuerpo les sirva a ustedes para alimentarse, para ir para allá, para ir para acá, para decir esto o aquello, recuerden que esa no es la función. Recuerden que mi objetivo acá en el cuerpo humano no fue que ustedes hicieran lo que se diera la gana con él, no. Es que yo estuviera con ustedes, que yo los conociera a ustedes y ustedes me conocieran a mí como su Dios. Es que ustedes tuvieran comunión conmigo y yo con ustedes. Ese es el objetivo del cuerpo. Ese es el objetivo principal del cuerpo. Todo lo demás lo podemos hacer, pero no todo lo conviene. Todo lo demás lo podemos hacer, pero de nada nos tenemos que dejar dominar. Ese es el sentido que Pablo le quiere dar aquí al texto. ¿Sí? Y Dios que levantó al Señor Jesús, al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense bien, Pablo es claro aquí porque primeramente dice Pablo que Dios va a destruir el cuerpo, o sea que Dios va a destruir este cuerpo y la comida, Dios la va a destruir, o sea, él dice, tanto el estómago como la comida, Dios lo va a destruir. ¿Eh? Pero aquí Pablo no recuerda una bellísima promesa del Señor, que es: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que así como a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos al tercer día por el poder del Espíritu Santo, así a ti y a mí Dios nos va a levantar en ese glorioso día, en el día que Él venga a juzgar a las naciones. Él nos va a levantar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo glorificado, para que finalmente podamos estar para siempre con Él, sin tener limitaciones por nuestro pecado,
sin tener que estar luchando con esta carne pecaminosa, sin tener que estar orando sin cesar, no va a ser necesario, porque vamos a estar en su presencia por toda la eternidad, alabándolo y glorificándolo por los siglos de los siglos. Entonces Pablo lo dice, bueno, aunque este cuerpo va a ser destruido, aunque este cuerpo no fue creado para la fornicación, sino para Dios. Y Dios es para el cuerpo. Entonces él nos recuerda que aunque este cuerpo, él le recuerda a los corintios que aunque este cuerpo va a ser destruido, Dios nos tiene preparado otro cuerpo semejante en todo al de mi Señor Jesucristo. Un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se corrompe y un cuerpo que no peca, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener dos naturalezas, ya vamos a tener solamente la naturaleza dada por nuestro Señor Jesucristo, una naturaleza completamente santificada. Y ya esta naturaleza corrupta que tenemos ahorita, que es la que tenemos por la carne, ya no va a estar en nosotros. Entonces allí vamos a estar para siempre con Dios y Dios va a estar para siempre con nosotros. Amén. Entonces Pablo nos recuerda esta bella promesa que mi Señor Jesús hizo, que tenemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, por su muerte y su resurrección. Nosotros tenemos la esperanza, la convicción que esta carne, que tiene que morir, que tiene que dejar de ser, va a dar paso a un mejor cuerpo, a un cuerpo glorificado, a un cuerpo indestructible, a un cuerpo fuerte, donde vamos a poder estar con nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Entonces Pablo le quiere recordar esto, aunque este cuerpo que ustedes tienen, que ustedes a veces lo usan para mal y a veces lo usan para bien, y con esta hace una cosa y con esta hace la otra, aunque este cuerpo tiene que dejar de ser, porque va a ser destruido por Dios, Dios le tiene para un cuerpo en el que ustedes van a tener una comunión plena e ininterrumpida con nuestro Dios. Amén. Aquí dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo, ¿claro? Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, dice Pablo aquí, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Claro, recordemos, nosotros estamos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Y nosotros somos los miembros del cuerpo. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, quitaré un miembro, me saldré del cuerpo de Cristo para unirme a una ramera. Esto lo está diciendo él por el pecado que había cometido el hermanito de la iglesia de los Corintios. O sea, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos unidos con Él espiritualmente, y Cristo mora en nosotros no podemos estar fornicando, nosotros no debemos estar adulterando, porque tenemos que recordar que Cristo mora en nosotros, tenemos que recordar que somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, que Cristo es nuestra cabeza. Y lo que hacemos, lo hacemos como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, obviamente, al creyente no le conviene caer ni en fornicación ni en adulterio. No nos conviene unirnos en pecado con otra persona. Amén. Porque no está bien que desechemos a Cristo o que nos desliguemos de Él para unirnos a otra persona. Estamos cometiendo ahí adulterio, estamos cometiendo allí fornicación, que son cosas que Dios aborrece. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pecado sexual
por esta razón, pues. Porque si ya estamos unidos a Cristo, si ya somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y lo que nos pase a nosotros le pasa a Él, y lo que le pase a Él nos pasa a nosotros, es decir, por nuestra comunión con Cristo, todo lo que hagamos en este cuerpo es como si Cristo lo hiciera. Entonces, por eso es que el pecado sexual y el sexual es tan grave, porque el pecado sexual es el único pecado que, por decirlo de alguna forma, necesita la actividad del cuerpo. Porque, mentir necesitamos mentir con los labios, pues, pero no es lo mismo. No involucramos todo nuestro cuerpo, por decirlo así, en decir una mentira. Simplemente decimos una mentira y ya, pero no nos involucramos nosotros, no nos unimos nosotros a otra persona. Este es el punto. Entonces, si ya estamos unidos a Cristo, que es nuestro esposo, porque nosotros somos la esposa, ¿verdad? La iglesia. Entonces, está mal, no nos conviene, aunque nos sea lícito, no nos conviene de ninguna manera unirnos a otra persona. A menos que sea nuestra esposa, a menos que sea bajo la esfera del matrimonio, que ahí no hubiera ningún problema, porque no estuviéramos pecando, más bien estuviéramos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero en el caso de fornicación o adulterio, lo que estamos haciendo, o estamos diciendo, no, yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo mejor quiero ser parte o quiero unirme a esta ramera, por decirlo así, porque esa es la palabra que utiliza la Biblia. ¿Acaso dejaría el cuerpo de Cristo por unirse a una ramera? Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Entonces, por eso le digo, ¿le conviene a un cristiano caer en el adulterio? ¿O le conviene a un cristiano caer en fornicación? Por supuesto que no. No nos conviene. ¿Por qué? Porque cuando caemos en ese pecado, es como si nosotros dijéramos, no, Cristo, yo no quiero estar con vos. Yo no quiero ser parte de tu cuerpo, yo me quiero unir al cuerpo de este. No, Cristo, pero yo ahorita no quiero ser parte de la iglesia. Yo mejor quiero ser parte de la incrédula esta. Algo así está diciendo Pablo. Por eso es que el pecado que estaba cometiendo este hermano de los Corintios era tan grave. Y bueno, era más escandaloso ya que era con la mujer de su padre. Así que era un pecado, entre los pecados graves, gravísimo. O sea, pecado grave, muy grave, y este que estaba cometiendo el hermanito Corintio era más grave todavía. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes pueden hacerlo todo, pero esto no les conviene. No me conviene a mí dejar de recibir la vida que me da Cristo por estar conectado a Él, a estarme yendo con una ramera, que es lo que me va a traer en la muerte por el pecado. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Lo hizo el hermano de los Corintios? Sí, lo hizo, pero no le convenía, como a mí tampoco me conviene. Entonces, eso es lo que Pablo les está tratando de explicar. Vamos a ver, dice, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. ¿O no sabéis ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Claro, el que se une a una ramera es uno con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice eso? En Génesis capítulo 2, versículo 17.
Que por cierto, mi Señor Jesús también lo cita y le dice a los fariseos: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se lo unirá con su mujer y los dos serán una sola carne, ya no serán más dos sino una. Por eso lo que ha unido Dios, que no nos separe el hombre. Entonces, ese es el problema, que cuando yo decido estar con la prostituta, con la ramera, es como si yo dijera: Cristo, no, pero yo ahorita no quiero ser miembro de tu cuerpo, yo ahorita no quiero tener relación contigo, Cristo, no quiero estar en comunión contigo, yo mejor quiero estar en comunión con esta ramera. Es algo así lo que Pablo está plantando. Es algo así lo que Pablo está plantando. Bien, lo que Pablo está plasmando aquí. Es algo así. No podemos estar unidos a Cristo y unidos a una ramera. O somos huesos y carne de Cristo, o somos huesos y carne de una prostituta. El único caso que la Biblia admite que nosotros podamos ser una sola carne con una mujer o la mujer con un hombre es estando bajo el matrimonio. Es estando bajo la esfera del matrimonio. Que así sí lo podemos unir a nuestra mujer sin separarnos de Cristo. Porque obviamente nuestra mujer, si es cristiana, y debería serlo si somos cristianos, también va a estar unida a Cristo. Entonces yo no me voy a desunir a Cristo para unirme a mi mujer, no. Yo estoy unido a Cristo y también mi mujer y yo estamos unidos a Cristo. Entonces ahí no hay separación, ahí no nos estamos separando del cuerpo de Cristo para unirnos con una ramera, no. Ahí estamos más bien cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo el mandamiento de Dios y estamos recibiendo bendición de Dios. Y seguimos unidos al cuerpo de Cristo, sin ningún problema. Pero en el caso de que esta fornicación o adulterio no nos conviene porque, como les dije, estos dos pecados son los únicos pecados que el cuerpo es comprometido por completo. No es como una mentira. Yo digo una mentira, pero yo no uso todo mi cuerpo para mentir. O sea, es pecado igual, pero no es tan grave porque no estoy haciendo de daño al cuerpo de Cristo, a mi cuerpo. No lo estoy contaminando, ¿ok? No lo estoy corrompiendo, que es el caso cuando uno tiene relaciones extramaritales. En ese caso uno se está desligando del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que el pecado sexual es tan grave. Y también porque el pecado sexual, al igual que todos los pecados, bueno, yo creo que más que otro pecado, el pecado sexual es adictivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense hasta el punto que llegó Pablo, de cómo trató Pablo al hermanito que estaba cometiendo este pecado con la mujer de su padre. Lo expulsó de la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hermanito no iba a entrar en razón. A lo mejor el hermanito iba a seguir cometiendo el pecado y le iba a tener que venir castigo de parte de Dios. Por cierto, que Dios iba a usar a Satanás para castigar a ese hermano, porque iba a ser entregado a Satanás. Dios le iba a dar permiso a Satanás para que castigara a ese hermano, a fin de que él fuera salvo. Entonces, lo que quiere decir que el pecado sexual es difícil de salir de ese pecado sexual. No le es fácil al hombre salir de la práctica de un pecado sexual. Por eso que Pablo toma la decisión radical de expulsar al hermanito de la iglesia. Amén. Entonces dice: pero el que se une al Señor, un solo espíritu con Dios es. Amén. El que se une a una ramera es una sola carne con la ramera. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu con Él. Entonces, si nosotros
estamos unidos al Señor porque habemos sido bautizados con el mismo bautismo, habemos sido, se nos ha dado, perdón, se nos dio a beber el mismo espíritu. Entonces nosotros somos uno con el Señor. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio en este Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces si estamos unidos al Señor, somos un solo espíritu con Él. Por eso es que no debemos dar nuestra carne a este tipo de pecados. Todos los pecados son malos delante de los ojos de Dios, ciertamente, pero el pecado sexual tiene cierto peso, tiene cierta consecuencia, Dios lo ve de una manera, digamos, más grave, en el sentido de que estamos pecando con nuestro cuerpo, que es su templo y su morada. Estamos pecando con nuestro cuerpo, que son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que Dios ve el pecado sexual tan repulsivo y por eso tiene tales consecuencias. Amén. Hasta el punto de que Pablo tuvo que expulsar al hombre que estaba practicando y haciendo estas cosas. Porque no es algo fácil para el hombre salir de él. Entonces Pablo fue radical en cómo él atacó el pecado para que la iglesia no se siguiera contaminando con él. Y bueno, como dice aquí, el que es uno con Dios, un solo espíritu con él. Entonces el que anda en el espíritu, el que anda siempre lleno del Espíritu Santo, va a evitar todas estas cosas. Amén. Entonces bueno, esto es lo que... Fíjense bien, aquí dice, huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Adelante un poquito, yo le estaba diciendo que Dios ve este pecado más grave que los otros, porque cuando yo peco, por ejemplo, no sé, cuando yo insulto a alguien, le digo una grosería o trato mal a alguien, mi cuerpo no sufre ningún daño, o sea, yo no daño mi cuerpo. Obviamente estoy pecando contra el prójimo, pero mi cuerpo no está digámoslo así, compenetrado 100% con este pecado. Pero en la fornicación o en el adulterio, todo nuestro cuerpo, que se supone que es templo del Espíritu Santo, que es miembro del cuerpo de Cristo, está cometiendo ese pecado. Entonces, por eso que Dios ve tan grave y le recomienda al creyente huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Recordemos el ejemplo de José. José, que luego llegó a ser para la gloria de Dios, príncipe de Egipto, ¿verdad? El hijo de Jacob, ¿verdad? Recordemos cuando la mujer de Potifar quería que José tuviera relaciones con él. ¿Qué hizo José? Cuando vio a la mujer que le quitó cuando en una de esas la mujer le quitó un paño que cargaba. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Pero por qué huyó José? Por fidelidad a Dios. Así mismo nosotros, aunque José fíjate bien, aunque José no tuviera todo estos conocimientos que nosotros ahora, porque la escritura está completa, tenemos, José actuó por fidelidad a Dios.
por fidelidad a Dios. Por fidelidad a Dios, José no pecó. Por temor a Dios, por amor a Dios. Y también porque él dijo, bueno, mi amo me ha dado todo lo de su casa para que yo lo gobierne, menos a ti. Yo no le puedo faltar el respeto así. Entonces vemos en José la fidelidad de un verdadero hijo de Dios. Y por ende, todos nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, deberíamos, por fidelidad a Dios, por temor a Dios y por amor a Dios, alejarnos de este tipo de pecados que dañan profundamente, digámoslo así, la relación que tenemos con Dios, porque Dios puede decir, ajá, ¿y vos qué? Un ejemplo, ajá, ¿y vos qué? O querés estar unido conmigo, o querés estar unido con una prostituta, o querés estar con la ramera, o querés estar conmigo. Supongamos que Dios podía decir así. Recordemos que dice la Escritura que Dios es celoso. Dios es un Dios fuerte y celoso. Entonces va a decir, o bueno, o queréis estar conmigo, o estáis unidos a mí, o estáis unidos a una ramera. No podéis estar unidos a los dos. Entonces esta es la cuestión con el pecado sexual. Esta es la cuestión porque el pecado sexual es tan fuerte y porque la Biblia dice que huyamos de él, porque cualquier otro pecado que cometamos, lo cometemos, pero está fuera del cuerpo, es decir, no nos daña este cuerpo que es templo de Dios, del Espíritu Santo. Pero el pecado sexual nos daña gravemente. Entonces por eso Pablo recomienda a los creyentes no caer como cayó el hermano de los Corintios, el hermano de la iglesia de los Corintios, sino huir. Pero es complicado porque una vez que se cae en ese pecado, es difícil huir. Entonces, lo que hizo José, por ejemplo, es de admirar que él pudiera salir corriendo de ahí. Bueno, eso le trajo con una consecuencia, pero bueno, sabemos que Dios lo libró. Amén. Entonces, gloria a Dios. Déjenme ver, hermano. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense bien. ¿Por qué pecamos contra nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A ver, hermano, ningún cristiano, ningún hijo de Dios ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, no le podemos decir a Dios, Señor, es que yo no sabía que tu Espíritu Santo moraba en mí. Eso es mentira. No, o sea, no podemos engañar a Dios, no puede ser burlado. En realidad, este hermanito que cometió este pecado, por ejemplo, él no ignoraba que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Es más, este hermanito seguramente tenía dones espirituales. Seguramente hablaba en lengua, o profetizaba, o sanaba. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la iglesia de los Corintios tenía todos los dones espirituales. Entonces, posiblemente, este hermanito tenía un don del Espíritu Santo, o dos, quizás. Entonces, obviamente, el hermanito no ignoraba eso. Igual que cuando nosotros pecamos, no ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros sabemos, nosotros somos conscientes que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios y decirle, no, Dios, es que yo pequé con esta mujer porque yo no sabía que vos estabas en mí. Porque yo no sabía que tu Espíritu Santo estaba conmigo. Entonces yo, como no sabía que estaba unido a ti, me uní a ella. No podemos utilizar esta excusa para con Dios, porque Dios lo sabe todo. Y Dios sabe que cada hijo suyo, que cada hombre o mujer que fue rescatado por Cristo, conoce y entiende y comprende que Él es
que él está lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en él. Entonces por eso no ignoramos, ningún hijo de Dios le va a decir a alguien, no, el Espíritu Santo no está en mí, o no, yo no sé si el Espíritu Santo está en mí. Si alguien dice, yo no sé si el Espíritu Santo está en mí, posiblemente el Espíritu Santo no esté en él. Porque dice la Escritura que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, eso no pasa, o sea, ningún cristiano ignora que el Espíritu Santo mora en él. Es más, todos los cristianos sabemos y comprendemos y entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas en nosotros para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, este conocimiento lo tienen todos los hijos de Dios, sin excepción. Entonces dice, el cual está en vosotros. Como yo le dije, el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros somos conscientes, perdón. El primero que dijo que el Espíritu Santo estaba en él fue mi Señor Jesús. Cuando le dijo a los fariseos, si destruí este templo en 3 días, lo levantaré, no por mano de hombre. Porque él sabía que él era el templo del Espíritu Santo. Al igual que tú y yo somos templo del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Amén. Y para la gloria de Dios. Entonces, estamos súper conscientes de esta unión que tenemos con el Señor. Estamos conscientes que nuestra comunión con Dios, que es, digámoslo, espiritual, es una comunión muy profunda, es una comunión muy estrecha, es una comunión inseparable. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hagamos con los miembros de nuestro cuerpo, amén. El cual tenéis de Dios y que no se puede. Fíjense, el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿cuándo comenzó a estar el Espíritu Santo en los creyentes? Bueno, después del día del Pentecostés. Recuerden que el Señor Jesús dijo, quedamos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me tenéis testigos en Samaria y Judea y hasta los confines de la tierra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego, después del Pentecostés, todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros no tenemos ni la menor duda de que el Espíritu Santo está en nosotros y que no, o sea, que no lo tenemos porque nosotros somos buenos, sino porque Dios, que es bueno, cumplió la promesa que había hecho en Joel 2:28. Amén. Dios nos envió a su Espíritu Santo, al Espíritu del Hijo en nuestras vidas, porque también el Hijo nos había prometido que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría otro Consolador, amén, otro semejante a Él, para que estuviera con nosotros todos los días. Entonces todo hijo de Dios conoce eso. Todo hijo de Dios conoce que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está en nosotros porque vemos que vive en Cristo. Y por haber que vive en Cristo, entonces Dios, el Dios Padre, envió en el nombre del Hijo a su Espíritu Santo a morar y habitar en nosotros. Todo hijo de Dios que es. Y todo hijo de Dios sabe lo siguiente, que dice aquí versículo, y que no soy vuelto. Es decir, este cuerpo ya no es para servir a mis pasiones y deseos. Este cuerpo ya no es para, supongamos que yo antes quisiera ser millonario y yo me enfocara mucho en ser millonario. Este cuerpo ya no es para que yo acumule riqueza en esta tierra. Supongamos que yo quisiera ser físico-culturista. Bueno, este cuerpo ya no es para que yo ande acumulando fuerza y tamaño. Este cuerpo no es para servir a mis caprichos y deseos personales.
este cuerpo es de ahora, desde el momento en que Cristo, en que yo acepté a Cristo, este cuerpo ya no lo debo usar para vivir mi vida, ya lo debo usar para que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Como dice mi Señor Jesús, el que come, así como el Padre que me envió vive, y yo vivo, el que come de mi carne y beba de mi sangre vivirá por mí. Entonces, el que cree verdaderamente en el sacrificio de Cristo, ya no va a vivir para su propio capricho, ya no va a vivir para hacer su voluntad, ya no va a vivir para hacer lo mejor que puede hacer. Ahora va a vivir para aquel que murió y resucitó por él. Ahora va a vivir en pos de la voluntad de aquel que se levantó de los muertos para darle vida. ¿Amén? Aunque nuestro cuerpo, de alguna forma, sí es nuestro, los cristianos sabemos que todo nuestro ser le pertenece a Dios, y eso incluye nuestro cuerpo, que es ahora un instrumento para que Dios haga su voluntad a través de él. Amén. Y versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificado Dios. Porque habéis sido comprados por precio. A ver, ¿qué precio? ¿Cuál fue, con qué moneda compró Dios mi cuerpo? ¿O me compró Dios a mí? Con oro, con plata, con piedras preciosas, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, 100 millones de dólares. ¿Cuánto valí yo para Dios? Bueno, valí o valemos, todos los hijos de Dios, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Valemos más que todo el oro y toda la plata y todo el platino y todo el petróleo y todos los cristales del mundo mundial, porque la sangre de Cristo tiene un valor incalculable y tiene un valor inmensurable, tiene un valor inigualable. Entonces, ese fue tu valor, o mejor dicho, ese es tu valor y ese es mi valor. Nosotros costamos la sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre, de la preciosa sangre de un santo o del santo ser que creó todas las cosas. Entonces nuestra salvación no tiene precio. O sea, no podemos pagar, ni vamos a poder pagar, ni siquiera teniendo vida eterna, vamos a poder retribuirle a Dios todo lo que Él hizo por nosotros, para salvarnos y darnos vida a través de su Hijo amado. Entonces, fuimos comprados a precio de la preciosísima sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, en vez de estar usando nuestro cuerpo y nuestros miembros para cosas que me son lícitas pero que no me conviene, que me son lícitas pero que no me tengo que dejar dominar por ninguna de ellas, yo lo que debo hacer con este cuerpo, en vez de estar como el hermano de Corillo uniéndome con otra mujer, yo lo que tengo que estar haciendo con este cuerpo es glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Es decir, todo mi ser se debe a Dios. Todo mi ser, todo lo que soy, se lo debo a Él, como dice la bella alabanza, ¿verdad? Entonces, yo debo tratar, yo debo esforzarme por glorificar a Dios
en cuerpo y espíritu, porque para eso yo fui salvado por Dios. A todo lo que yo creé, a todo lo que yo llamé, a todo lo que yo formé, lo creé, lo llamé y lo formé, para aprender un poco el texto bíblico, para la gloria de mi nombre. Entonces, si Dios me salvó y me regeneró y me dio de su espíritu, no es para que yo me esté uniendo a otra mujer que no sea mi esposo. No es para que yo le sea infiel a Dios con una ramera. No, es para que yo glorifique a Dios con mi cuerpo y mi espíritu, porque tanto una cosa como la otra son de Dios. Amén. Entonces por eso es que el creyente tiene que tener mucho cuidado con este tipo de pecados sexuales, porque en realidad son muy fuertes y cuando uno entra en ellos, bueno, a no ser por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, es muy difícil, pero que muy difícil salir a creyente. Y fíjense que la iglesia de los Corintios era una iglesia que uno diría, bueno, como yo creo que se lo repito en toda la prédica, bueno, desde que comencé a leer, desde que entramos al libro de los Corintios, a la carta de los Corintios, que era una iglesia que uno diría, bueno, esta es la iglesia perfecta, porque tenía todos los dones, palabra de ciencia, y o sea, tenían todos los dones espirituales. O sea, que uno diría, wow, esta iglesia de los Corintios es la iglesia que todo cristiano quiere estar. La congregación a la cual todo cristiano quiere pertenecer. Pero fíjense cómo estaban, fíjense los pecados que estaban cometiendo. Habían divisiones, contiendas, celos, habían preferencias. Ahora incluimos el pecado de fornicación, que también estaba acá comiendo en la iglesia. Por lo que Pablo dice, no, sáquenme a ese de allí, échenlo fuera. Amén. Para que el diablo se encargue de él, él se arrepienta y Dios lo perdone y se salve en el día de juicio. Amén. Entonces, por eso es que es tan delicado el pecado sexual. Muchas veces uno escucha que todos los pecados para Dios son iguales. Pero ciertamente, hermanos, hay pecados que para Dios son más graves que otros. Y entre esos pecados está lo de adulterio y fornicación, porque son pecados que como ya vimos, son pecados que uno comete con este cuerpo que es templo moral del Espíritu Santo, con este cuerpo que es miembro de Cristo, y dañamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es un pecado grave y difícil de superar. Entonces este cuerpo no es para que nosotros andemos con la una y con la otra, o en el caso de la mujer, con el uno y con el otro. Este cuerpo no es para que hagamos lo que nosotros nos dé la gana en él, sin tener ninguna consideración. Este cuerpo es en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Este cuerpo es para glorificar al Hijo y por medio del Hijo al Dios que lo envió. Amén. Este cuerpo fuiste comprado a precio de sangre. Amén. Por lo cual glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, porque ese es el propósito de mi cuerpo y ese es el propósito de mi espíritu, glorificar a Dios. Dios no me salvó para que yo hiciera otra cosa. Dios no me salvó para que yo o para que tú te dejes dominar por el pecado. Dios no me salvó para que yo hiciera con mi cuerpo lo que me diera, lo que yo quisiera sin importar las consecuencias. Dios me salvó con un propósito. Y el propósito que nos da aquí es que lo glorifiquemos a Él en cuerpo y espíritu. Porque tanto lo uno como lo otro es de Dios. Es decir, el propósito de nuestra vida o de nuestra
nueva existencia o de nuestra nueva naturaleza en Cristo, ya que hemos sido hechura suya, quedado en Cristo Jesús, para toda buena obra, es glorificar a Dios en cuerpo y espíritu, porque los dos son de Él. ¿Ven? Entonces, bueno, esta ha sido la predicación del día de hoy. Espero en el Señor que me haya entendido, espero en el Señor que les quede algo a que vean este video y que la iglesia del Señor siga siendo edificada. Bueno, hermanos, como siempre les digo, Dios me los bendiga, hermanos. Yahvé de los ejércitos los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro de ustedes, alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.